Ayuda. Estoy atado a Aizen. Kaelit Yurei sostuvo su espada de bambú y caminó lentamente hacia atrás, arrodillándose junto a Smjun Kuchiki. Smjun suspiró y dijo: el capitán Unohana es realmente un individuo extraordinario. ¿Es porque ella te elogió? Preguntó Kaelit. ¿Cómo puede ser eso? Respondió Smjun, medio riendo y medio exasperado. Mientras tanto, Seinosuke Yamada, que había estado inquieto, no pudo quedarse quieto por más tiempo. En el momento en que Smjun se sentó, Seinosuke se puso de pie de un salto y caminó hacia Unohana Retsu como si se estuviera preparando para una pelea. Seinosuke se detuvo frente a la serena y sonriente Unohana y la miró fijamente, inclinando ligeramente la cabeza. Seinosuke Yamada, capitán Unohana, por favor, concédeme tu guía. Unohana asintió levemente. Ven, muéstrame la fuerza de alguien que aspira de dominar la esgrima. Al oír esto, Seinosuke respiró profundamente y agarró su espada de bambú con ambas manos. Se puso en acción como una bestia salvaje desatada, girando ferozmente mientras blandía la hoja de bambú hacia Unohana Retsu. Los estudiantes en la primera fila, al presenciar esta ferocidad, quedaron boquiabiertos de sorpresa. Aunque sabían que Seinosuke tenía reputación de ser despiadado, ninguno había imaginado que se atrevería a usar un enfoque tan audaz contra un capitán. Mientras la espada de bambú descendía, Unohana, que había estado sonriendo suavemente, abrió lentamente los ojos. Smjun se puso rígido como si lo hubiera golpeado una brisa helada en un caluroso día de verano. Incluso Kaelit se encontró tensándose involuntariamente. El calor que irradiaba Unohana momentos antes se transformó abruptamente en un aura helada que perforaba los huesos y que casi obligó a Kaelit a desenvainar su espada instintivamente. Los estudiantes, ajenos a los matices, solo sintieron que la presencia de Unohana había cambiado. Pero para Seinosuke, que la miraba directamente, la sensación era abrumadora. En sus ojos, una energía oscura y misteriosa parecía envolver a Unohana, filtrándose en su cuerpo por cada poro y helándolo hasta los huesos. Era como si la figura que tenía ante él no fuera un capitán del Gotei 13, sino un demonio aterrador surgido de los pozos más profundos del infierno. Ese demonio sonrió, levantando una espada oxidada manchada de sangre seca. Luego, se balanceó hacia abajo. Bajo las miradas atónitas de los estudiantes, Seinosuke, que se había lanzado como una bestia, se congeló en el aire. Con un movimiento rápido, la espada de bambú de Unohana lo golpeó, haciéndolo volar de lado y estrellarse fuertemente contra el suelo. No se movió. Seinosuke. Exclamó Smjun alarmado, levantándose rápidamente y corriendo. Arrodillándose junto a Seinosuke, Smjun lo revisó, solo para descubrir que Seinosuke estaba completamente ileso. En cambio, el hombre yacía allí con una expresión de fervor salvaje en su rostro. ¿Seinosuke? Smjun frunció el ceño ligeramente. Señor Kuchiki, he encontrado la división a la que quiero unirme, murmuró Seinosuke soñadoramente, como si hablara mientras dormía. Smjun estaba desconcertado. Antes de que pudiera decir algo más, Seinosuke se sentó de repente. ¿Lo viste? Esa figura demoníaca, así es como se ve la verdadera fuerza. Solo quedar atrapado en su mirada se sentía como ser destrozado por innumerables espadas, muriendo una y otra vez. Esta es la vida que quiero seguir. Sojun. No estaba seguro de qué tipo de vida buscaba Seinosuke, pero estaba claro que el hombre necesitaba que le revisaran la cabeza. Seinosuke se puso de pie rápidamente, corrió hacia Unohana y se inclinó profundamente. Capitán Unohana. Yo, Seinosuke Yamada, tomaré el examen de graduación al final de este semestre. Por favor, concédame el honor de servir en el escuadrón 4 bajo su mando. Unohana se cubrió la boca y se rió suavemente. Muy bien. Después de jurar lealtad, Seinosuke regresó, luciendo tan ligero como una pluma. Su expresión extrañamente satisfecha hizo que Kaelit se sintiera como si hormigas estuvieran arrastrándose por todo su cuerpo. Genial. La niña lo ha perdido todo, T/N, pero ¿quién podría resistirse a ella? Al ver a Unohana parada no muy lejos con su espada de bambú, Kaelit de repente se sintió un poco nerviosa. ¿Podría tener alguna extraña habilidad para lavar el cerebro de las personas a través del combate? Sacudiendo ese pensamiento, Kaelit se levantó y caminó hacia el centro del dojo. Ya lo había decidido. Cuando comenzara la pelea, desviaría algunos golpes y luego abandonaría el combate para evitar llamar la atención. Kaelit Yurei, a su servicio. Estoy esperando tu actuación, Kaelit, dijo Unohana con una sonrisa, sus ojos curvándose en medialunas.
Este muchacho, que incluso había llamado la atención del capitán comandante, la intrigaba. Inicialmente, Uno Ana había aceptado la invitación para dar una conferencia en la Academia Shino para brindar una clase básica para los estudiantes de primer año. Sin embargo, al enterarse de que el capitán comandante había convocado a Kaelit, había ajustado sus planes, viniendo específicamente a enseñar la clase 7 del primer año. Inesperadamente, además de Kaelit, se topó con otra persona prometedora. Satisfecha de ganar a Seinosuke como un potencial recluta, su opinión de Kaelit también había mejorado. Originalmente, solo tenía la intención de probar las habilidades de Kaelit por curiosidad, pero ahora sentía que sería una falta de respeto contenerse. Como espadachín, el mayor respeto que podía mostrar era usar la mayor cantidad posible de su fuerza, dejando a ambas partes con una experiencia inolvidable. Habiendo tomado una decisión, Uno Ana dio un paso adelante, lanzando repentinamente un ataque hacia Kaelit. Kaelit, que estaba preparado para bloquear algunos golpes y perder con gracia, quedó atónito cuando Uno Ana cargó como una bestia antigua. ¿Qué? Ante el terror de la vida y la muerte, todos sus planes anteriores se fueron por la ventana. Su cuerpo se movió instintivamente, blandiendo la espada de bambú. Clac. 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 El choque incesante de las espadas de bambú resonó como un aguacero torrencial, impactando los oídos de todos los estudiantes presentes. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos ante la escena, sus expresiones eran como si hubieran visto un fantasma. Cuando Smjun había entrenado con Uno Ana anteriormente, su velocidad y fuerza ya eran insondables, y la mayoría de los estudiantes eran incapaces de seguir sus movimientos. Ahora, el intercambio entre Kaelit y Uno Ana había creado una red caótica de golpes de bambú entrecruzados, formando una imagen abstracta. Era imposible discernir cuando las espadas chocaban o se separaban. Sus movimientos estaban más allá de la comprensión. Seinosuke se quedó boquiabierto. Kaelit, su habilidad con la espada es tan buena además de su presión espiritual. Smjun estaba completamente aturdido. La exhibición de Kaelit lo abrumó por completo. Como heredero noble, había recibido un entrenamiento de élite dentro de la familia Kuchiki, incluso recibió instrucción personal de Jinrei Kuchiki, uno de los Shinigami más fuertes de la sociedad de almas. Sin embargo, comparado con Kaelit, todos sus esfuerzos y recursos parecían una broma y Aizen, observando desde el margen, dejó que una chispa de interés brillara en sus ojos. Fascinante y no solo en presión espiritual, sino incluso en esgrima, Kaelit estaba a la par con él. ¿Cuántos secretos escondía este chico? La curiosidad de Aizen se despertó por completo. Un sorprendente indicio de simpatía surgió en la mente de Aizen mientras observaba a Kaelit Yurei. Desde su primer encuentro, Kaelit nunca había mostrado su verdadera fuerza. No era difícil adivinar que Kaelit, como el propio Aizen, prefería mantener ocultas todas sus habilidades. La diferencia clave, sin embargo, fue que Aizen fue cauteloso y tuvo la suerte de evitar situaciones en las que se vio obligado a revelar su poder. Kaelit no tuvo tanta suerte. Primero, Kinoshita lo castigó severamente por faltar a clases. Si no hubiera demostrado su verdadera fuerza, podría haber terminado en la enfermería del Escuadrón 4 durante días. Luego, se encontró con Uno Ana Retsu, la maníaca irrazonablemente obsesionada con la batalla. Ante ese pensamiento, Aizen negó con la cabeza y una leve sonrisa curvó sus labios. Bueno, quizás sea lo mejor. Alguien tan impulsivo como Kaelit podría beneficiarse de una o dos experiencias de humildad. Dada lo miserable que era su situación ahora, Aizen decidió que encontraría una oportunidad para enseñarle a Kaelit algunas técnicas para ocultar la presión espiritual. En el dojo, Kaelit Yurei luchó con todas sus fuerzas, con cada nervio de su cuerpo en tensión. Al principio, había ido con todo porque se sentía intimidado por el abrumador ataque inicial de Uno Ana, reaccionando instintivamente en defensa. Pero a medida que avanzaba la pelea, empezó a notar algo inusual. Parecía como si Uno Ana Retsu estuviera usando intencionalmente su batalla para ajustar problemas menores en su esgrima y al mismo tiempo ayudarlo a familiarizarse más con sus técnicas. Las habilidades que había sincronizado con Aizen aún no eran completamente efectivas, carecían de la práctica y el pulido necesarios. Por eso había gastado tanto esfuerzo en su dormitorio digiriendo el conocimiento del juego de pies que Aizen había compartido con él. Según sus cálculos, le habría llevado al menos un mes o dos de práctica en solitario dominar completamente las técnicas de espada que adquirió de Aizen.
Pero ahora, bajo la impecable guía de Unohana, su habilidad con la espada estaba mejorando a un ritmo asombroso. En poco más de un minuto, Kaelid sintió como si estuviera a punto de absorber completamente las técnicas de espada que había sincronizado con Aizen. Al darse cuenta de esto, su mirada hacia Unohana Retsu se llenó de emoción. Si pudiera entrenar con Unohana cada vez que sincronizaba nuevas habilidades de Aizen para refinarlas y asimilarlas, ¿no sería imparable? Al notar la expresión ansiosa de Kaelid, los labios de Unohana se curvaron en una sonrisa. ¡Oh! ¡Excelente! Este niño no se asustó por sus ataques. En cambio, parecía entusiasmado por la batalla. ¡Qué plantón tan prometedor! No podía esperar a ver cómo crecería en el futuro. Tal vez, algún día, incluso podría hacerla sentir emocionada de nuevo. A medida que sus emociones aumentaban, los ataques de Unohana se volvieron aún más feroces. Medio minuto después, Kaelid finalmente vaciló. Su espada de bambú se deslizó ligeramente y, con un fuerte chasquido, Unohana la partió en dos y sus fibras astilladas se dispersaron. De nuevo. Después de cortar la espada de bambú de Kaelid, la espada de Unohana continuó hacia adelante, deteniéndose justo antes de que pudiera cortar su cuello. Un breve silencio permaneció en el dojo antes de que Unohana bajara lentamente su espada de bambú. Con una expresión ligeramente arrepentida, comentó. No pudimos terminar hasta el final, ¿eh? Pero casi inmediatamente, su sonrisa familiar regresó. Bueno, entonces dejemos el resto para la próxima vez, estoy esperando con ansias ese día, Kaelid-kun. Los labios de Kaelid se torcieron levemente, pero no dijo nada. Retomó sus pensamientos anteriores. Unohana Retsu era demasiado peligroso. Si bien podía ser una excelente maestra cuando estaba tranquila, su aura asesina cuando estaba completamente involucrada era suficiente para aterrorizar a cualquiera. Hace apenas unos momentos, tuvo una fuerte premonición de que realmente podría morir en sus manos. Era un sentimiento que nunca quería volver a experimentar. Solo entonces los estudiantes finalmente se dieron cuenta de que podían respirar, y el dojo se llenó con el sonido de respiraciones jadeantes. Mientras los estudiantes observaban a Unohana, con una mezcla de tensión, asombro y emoción en sus rostros, ella juntó sus manos suavemente frente a ella y se inclinó levemente. Todos, la lección especial de hoy termina aquí. Fue un placer pasar estos 2 períodos de clase con todos ustedes. Espero que tengamos otra oportunidad como esta. Ah, y si alguno de ustedes está interesado en unirse al Escuadrón 4 en el futuro, no duden en visitar la oficina de orientación profesional para recoger nuestro folleto de reclutamiento. Yo personalmente escribí la introducción sobre el Escuadrón 4. Con eso, este elegante y bondadoso capitán dejó el dojo, dirigiéndose hacia las puertas de la Academia Shinem. Mientras observaban su figura alejarse, los estudiantes no pudieron evitar comenzar a murmurar entre ellos. Llevando su espada de bambú rota, Kaelid caminó lentamente hacia Kuchiki Smuhun, quien tenía una expresión seria. Kaelid, vamos a entrenar después de la escuela, dijo Smuhun. Si no quieres que te vean, podemos ir a una granja cercana, propiedad de la familia Kuchiki. Me encargaré de que todos se vayan, así que seremos solo nosotros. Kaelid asintió. Por supuesto. Aunque odiaba los problemas, ayudar a un amigo era diferente. Además, entrenar con Smuhun también lo ayudaría a mejorar su esgrima. Una situación en la que todos ganan. Durante los días siguientes, Yamada Seinosuke parecía una persona completamente diferente. Sacó sus libros de texto de Kido depuración abandonados del dormitorio y comenzó a revisarlos meticulosamente, comenzando por lo básico. Para la mayoría de las personas, esto habría sido una pérdida de tiempo, pero Seinosuke, un genio único en el milenio en las artes curativas, logró dominar todo lo que había en los libros de texto en tan solo unos días y comenzó a abordar problemas avanzados por su cuenta. Kaelid se alegró de que no compitieran en el mismo campo. De lo contrario, podría haber llorado de envidia. Durante su tiempo libre, el grupo de 4 a menudo visitaba la granja de la familia Kuchiki para entrenar entre ellos. Aizen, inicialmente desinteresado en la práctica en grupo, prefirió el entrenamiento en solitario. Pero el incesante acoso de Kaelid finalmente lo agotó. Una amenaza descarada selló el trato. Si no vienes, le diré a todos en la escuela que estás ocultando tu verdadera fuerza y que realmente puedo vencerte. Ante la absurda estrategia de Kaelid de arrastrarse hacia abajo solo para arrastrar a Aizen con él, Aizen finalmente cedió. Y así, pasaron 4 días en un abrir y cerrar de ojos. Esa noche, después de la cena, Kaelid estaba paseando por el patio cuando de repente una voz sonó en sus oídos.
Kaelit Yurei, preséntate en el cuartel de la primera división para la clase de mañana. Kaelit saltó en estado de shock antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Fue un mensaje enviado por Yamamoto a través de Kido. Lo más probable es que fuera Tenrankmara, un Kido de comunicación unidireccional. Kaelit se detuvo y levantó una ceja. HMPH. ¿Crees que me iré solo porque me lo dijiste? ¿Qué pasa con mi dignidad? Si hay alguna razón por la que no puedes venir, no dudes en informar a este anciano, continuó la voz. Kaelit se congeló. Maldita sea, era una comunicación bidireccional. Ah. Dentro del dojo de la primera división, Kaelit Yurei dejó escapar un grito bastante indigno mientras se desplomaba en el suelo, con los ojos cerrados y la boca abierta. Yamamoto bajó suavemente su espada de bambú, con expresión de leve exasperación. Ni siquiera había usado mucha fuerza con ese golpe, ¿era realmente necesario? Después de reflexionar durante unos momentos, Yamamoto asintió levemente y dijo, ahora entiendo bien tu situación. Aunque tenía grandes expectativas para ti, tus habilidades han superado mis predicciones. Si puedes continuar por el camino correcto, sin distracciones que nublen tu camino, tu potencial será ilimitado. Kaelit se levantó lentamente. Espera un minuto, capitán en jefe, me acaban de golpear hasta casi matarme, y en lugar de revisar mis heridas, ¿vas directo a sermonearme? A Yamamoto se le hinchó una vena en la frente. ¿Heridas? ¿A eso le llamas herida? El Seireitei no produce shinigamis tan frágiles. Kaelit suspiró profundamente. Ser un shinigami era duro, carecía por completo de las ventajas de una carrera como cantante, bailarín o rapero. Después de pensarlo un poco, Yamamoto volvió a hablar. Kaelit Yurei, ¿ya has alcanzado el Shikai? Kaelit negó con la cabeza. No. A pesar de sincronizarse con los poderes de Aizen, no había obtenido Kinka Suigetsu. De hecho, ni siquiera había desbloqueado Shikai como habilidad general. Kaelit pensó que esto se debía a la naturaleza única de las Zanpakuun. El poder de una Zanpakuun refleja los atributos del alma de uno. Solo a través de la comunicación con el alma de uno se podía infundir energía en una Sauchi y lograr la liberación. No importaba cuánta presión espiritual sincronizara con Aizen, no cambiaría la naturaleza de su alma. Para desbloquear su Zanpakuun, tendría que confiar en sí mismo. Al escuchar la respuesta de Kaelit, Yamamoto frunció el ceño ligeramente. Era inusual que alguien con la fuerza de un vicecapitán no hubiera desbloqueado el Shikai. Esto generalmente indicaba una falta de comprensión del alma o una convicción insuficiente, una señal de un espíritu inmaduro. Cuanto más claro estaba el potencial de Kaelit, más temía Yamamoto que pudiera desviarse del camino correcto. Después de pensarlo un poco, Yamamoto le indicó. Si ese es el caso, tu objetivo principal a partir de ahora debería ser desbloquear tu Zanpakuun. A partir de hoy, te enseñaré una nueva técnica de meditación. Meditarás al menos 2 horas al día para agilizar la comunicación con tu Zanpakuun. Con eso, Yamamoto se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a enseñarle a Kaelit el método de meditación que había desarrollado. Los principios de la técnica eran simples. Lograr un estado de máxima calma, regular la presión espiritual y estimular el cuerpo y la mente para mantener un estado elevado de relajación, permitiendo una comunicación prolongada con el Zanpakuun. Después de algunos intentos, Kaelit logró entrar en el estado meditativo. Sin embargo, a pesar de meditar durante bastante tiempo, lo único que experimentó fue vagar sin rumbo en la oscuridad. No escuchó ni un solo susurro de su Zanpakuun, y mucho menos logró liberarse. Yamamoto no dijo mucho sobre esto, simplemente le aconsejó que siguiera practicando. Si no puedes lograr el Shikai a corto plazo, entonces aprende una técnica que pueda sustituirlo temporalmente. Tanto los Shinigami como los Eiyous suelen poseer habilidades únicas. Entablar un combate directo con un oponente desconocido puede ser muy peligroso. Bajo la atenta mirada de Kaelit, Yamamoto levantó su espada de bambú. Con un brusco movimiento descendente, una onda de energía plateada en forma de media luna se disparó hacia adelante, golpeando una piedra objetivo reforzada y dejando un corte profundo. Kaelit parpadeó sorprendida. ¿Getsuga Tenshin? ¿Qué? Yamamoto frunció el ceño. Ah, nada, dijo Kaelit rápidamente. Acabo de recordar una historia que escuché en el Rukongai cuando era niña. Había un movimiento similar al que acabas de hacer, Yamamoto asintió. Había oído hablar de almas recién llegadas del mundo de los vivos que conservaban fragmentos de sus recuerdos, por lo que no le preocupaba el comentario de Kaelit. Habló lentamente. Este movimiento se llama Kenatsu.
El principio es similar al ADM, en el sentido de que convierte la presión espiritual en un atributo especial. Por ejemplo, el ADM número 4, Byakurai, rayo blanco, convierte la presión espiritual en rayo. El ADM número 30, Smkatsui, fuego azul, caída, convierte la presión espiritual en fuego. El principio de la presión de la espada es utilizar la mejora del Zanpakuun para transformar la presión espiritual en el atributo de corte. Ahora repasaré los detalles de esta técnica y debes recordarlos claramente. Mientras estaba bajo la mirada de Kaelit, Yamamoto explicó la técnica de presión de espada a un ritmo constante. Después de terminar su explicación, preguntó: ¿te acordaste de todo? Kaelit reflexionó unos segundos antes de responder: ya he olvidado la mitad. Yamamoto. Interrogación de apertura. Él estaba desconcertado. ¿Qué parte olvidaste? Kaelit pensó por un momento. Ahora, ya me he olvidado de casi todo. Yamamoto. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Antes de que Yamamoto pudiera decir algo más, Kaelit aplaudió. Ahora lo he olvidado por completo. Dicho esto, inclinó ligeramente la cabeza, revelando la sonrisa de un maestro que estaba en paz con su soledad. Habiendo dicho palabras tan profundas y de tan alto nivel, Yamamoto seguramente se conmovería profundamente, pensando que había descubierto un genio de las artes marciales. Tal vez, en su entusiasmo, Yamamoto incluso sacaría a la luz algunas técnicas secretas, ¿quién sabe? Kaelit miró expectante, pero Yamamoto respiró profundamente. Luego rugió. Sal de aquí ahora mismo. Debes dominarlo en esta semana. Si no puedes, te mostraré las consecuencias de burlarte de tus mayores. Sin esperar que Kaelit dijera algo más, Yamamoto inmediatamente lo envió volando fuera del dojo. Al ver la puerta del dojo cerrarse de golpe, Kaelit no pudo evitar sentir algo de emoción. Yamamoto realmente no entendía lo que significaba tener estilo. No es de extrañar que cayera durante la guerra de sangre de los 1000 años, en el mundo de los mangas apasionados, el estilo es poder. Una vez que pierdes ese estilo, naturalmente te conviertes en un personaje secundario. El capitán Yamamoto todavía necesita mucho entrenamiento. Mientras Kaelit se preparaba para regresar, su expresión cambió de repente. A juzgar por la hora, el comedor de la Academia Shin ya debía haber dejado de servir la cena. Si volviera ahora, probablemente tendría que pasar hambre toda la noche. Afortunadamente, rápidamente se me ocurrió una solución. Como líder del GOTY 13, en el comedor de la primera división seguramente todavía había comida disponible. Con sus habilidades actuales, colarse para agarrar algo de comida sería pan comido. Las habilidades que había obtenido de Aizen aún no habían tenido mucho uso práctico. Esta noche, finalmente tendrían su momento de brillar. Si estas habilidades tuvieran sentimientos, probablemente se emocionarían hasta las lágrimas al finalmente ser puestas en buen uso, ¿no es así? Una sonrisa se extendió por el rostro de Kaelit mientras salía corriendo. No tardó mucho en encontrar el comedor de primera división. Abrazándose a la pared exterior, escudriñó con cautela el área en busca de enemigos antes de arrastrarse hacia una ventana abierta. De repente, una voz sonó a su lado. ¿Qué estás haciendo? ¡Guau! Exclamó Kaelit, dándose la vuelta en estado de shock. Junto a él se encontraba una joven de piel oscura con una capa, sonriéndole traviesamente. T-No, no. Las dos amenazas finalmente se han encontrado. Espero que te haya gustado ese capítulo extra. Además, olvidé mencionar que también puedes obtener un capítulo extra si me das tus piedras. Soy un duende codicioso, así que digamos que 60 toneladas igual 1 capítulo mañana. Hasta luego. Kaelit Yurei saltó de sorpresa ante la repentina aparición de una figura. Gracias a cierta persona, sus habilidades de detección de presión espiritual habían mejorado significativamente. Podía sentir a los Shinigamis acercándose, incluso a los miembros de la fuerza sigilosa de la segunda división, mucho antes de que se acercaran demasiado. Pero ahora alguien había logrado acercarse tanto sin que él se diera cuenta. Después de mirar fijamente a la persona durante unos segundos, frunció el ceño. ¿Shimin Yoruichi? Aunque su cabello era corto y su ropa diferente, la presencia general de la chica era sorprendentemente similar a la Shimin Yoruichi que había visto en el anime. La chica levantó una ceja, visiblemente sorprendida. ¿Ah, sí? ¿Me conoces? Lo hago. El señor Kuchiki me lo mencionó. ¿Señor Kuchiki? Kuchiki Sojun. Ah, ese tipo bondadoso.
Cuando se mencionó a Kuchiki Smuhun, Yoruichi Shimin sonrió levemente. Cuando volvió a concentrarse, se dio cuenta de que Kaelik ya se había acercado a una ventana cercana y estaba mirando cuidadosamente el interior. Ella lo siguió rápidamente. Llevas un uniforme de Shin y te escondes en los cuarteles de la primera división, eres Kaelik Yurei, ¿verdad? ¿Esa estudiante genial? Yoruichi lo rodeó con su mirada curiosa y firme. Kaelik asintió y luego negó con la cabeza. Soy Kaelik Yurei, pero no soy una estudiante genio. El verdadero genio es Aizen Smusuke, mi compañero de clase. Yoruichi inclinó la cabeza y reflexionó un momento antes de sacudirla. Nunca he oído hablar de él. Hay muchas cosas de las que no has oído hablar. Después de examinar su objetivo, Kaelik se rió entre dientes y trepó por la ventana. Al ver esto, Yoruichi hizo lo mismo. Mientras sus ojos recorrían la cocina llena de ingredientes, preguntó. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando comida, obviamente. ¿O crees que estoy aquí para cocinar? Kaelik le lanzó una mirada compasiva. Para alguien que parecía tan elegante, seguro que hacía preguntas tontas, ¿se suponía que esto sería entrañable? Yoruichi. Antes, había visto a alguien escabullirse hacia la cocina de la primera división. Su primer pensamiento fue que esa persona podría estar tratando de envenenar la comida. Ella estaba lista para actuar de inmediato, pero al notar el uniforme de Shinem, se detuvo. Un estudiante de Shin en el cuartel de la primera división. Esas dos pistas juntas dejaron clara la identidad del intruso. Imagen de Kaelik Yurei. Un plebeyo del Rukongai que, en menos de 6 meses de entrenamiento, había alcanzado la fuerza de un vicecapitán y se había ganado la tutela personal del propio Yamamoto. Un prodigio así no sería enviado a una tarea de bajo nivel como envenenar alimentos, incluso si fuera un espía de los nobles rebeldes. Entonces, en lugar de atacar, se rebeló para observar. Y resultó que solo buscaba comida. ¿Los estudiantes de Shin no tenían suficiente para comer estos días? Al notar su confusión, Kaelik tragó un bocado de carne. Shimin Yoruichi, nunca has asistido a la Academia Shinem, ¿verdad? Yoruichi parpadeó y asintió. Los niños de la familia Shimin son educados dentro de la familia, entrenados en sigilo y habilidades de combate. Nuestro plan de estudios es diferente al de Shinem, por eso no asistimos a la academia. Exactamente. Kaelik tomó un sorbo de sopa, con expresión satisfecha. El Gote y 13 a menudo tenía misiones durante la noche, por lo que la cocina siempre mantenía la sopa caliente. Después de tragar otro bocado, continuó. En Shinem, las comidas se sirven a horas fijas. Si te pierdes la hora de comer, pasas hambre. Puedo faltar a clases o a entrenamientos, pero nunca me salto una comida. Hoy me perdí la cena solo porque el capitán principal se estaba metiendo conmigo. Por lo tanto, comer su comida es perfectamente justo. Al ver a Kaelik decir tonterías con una cara tan seria, Yoruichi no pudo evitar sonreír. Este tipo era sorprendentemente interesante. Mientras lo observaba, Kaelik pareció recordar algo. ¿Quieres un poco? Arrancó un muslo de un pollo asado y se lo ofreció a Yoruichi. Sorprendido al principio, Yoruichi sonrió y lo aceptó, dándole un mordisco. Después de tragar saliva, se rió. No eres malo, ¿sabes? Aunque este pollo no sea tuyo, compartir la mejor parte con alguien que acabas de conocer demuestra que eres una persona decente. Kaelik negó con la cabeza. Compartir mi comida no tiene que ver con ser amable, sino con 2 razones. Primero, eres linda. Compartir contigo no se siente como una pérdida. En segundo lugar, al comerte mi pollo, ahora eres cómplice. Si me denuncias ante el capitán en jefe más tarde, también recibirás una reprimenda. De esa manera, evitaré posibles problemas. Yoruichi. La primera parte la hizo sonreír. La segunda casi la hizo ahogarse. Si bien era lógico, decirlo tan abiertamente era francamente exasperante. Estaba a punto de replicar cuando Kaelik de repente frunció el ceño. Problemas. Alguien viene. Mientras sus palabras caían, Yoruichi también sintió una presión espiritual que se acercaba. Ella lo miró sorprendida. Como heredera de la familia Shimin, había sido entrenada en detección sigilosa desde una edad temprana. Entre sus compañeros, nadie la superó en la detección de la presión espiritual. Sin embargo, Kaelik había detectado la presencia más rápido que ella. Este tipo ya estaba lleno de sorpresas. Desde lejos se oían voces. Vicecapitán Sasakibe. ¿Se ha acercado alguien sospechoso? Informe, vicecapitán. Todo está despejado. A pesar de la respuesta, Sasakibe no parecía tranquilo.
Unos momentos después, la puerta de la cocina se abrió con un crujido y Sasakibe entró. El rostro de Kaelit se ensombreció. Es el vicecapitán de la primera división. Si me pilla comiendo en la cocina, mi intachable reputación quedará arruinada. Yoruichi se rió. ¿Qué reputación tiene un estudiante que arruinar? ¿Qué te parece esto? ¿Me pides ayuda? Si puedes convencerme, te prestaré mi capa que oculta la presión espiritual. Es un tesoro divino, después de todo. La condición es sencilla. Cuando te gradúes, pasas a la segunda división. ¿De acuerdo? Kaelit frunció el ceño, debatiendo si empañar su imagen o entregarse a la familia Shimin. Antes de que pudiera decidir, otra voz se escuchó desde afuera. Señora Yoruichi. ¿Está aquí? Si es así, responda. Yoruichi se congeló. Maldita sea, es Marechillo. ¿Por qué está aquí? Tienes razón. Almaeda Marechillo, jefe de la familia Almaeda y vicecapitán de la segunda división. Con él cerca, no hay forma de escapar usando técnicas de sigilo. Mientras hablaba, Yoruichi se quitó la capa negra y se cubrió a sí misma y a Kaelit con ella. Espera un segundo, antes de que Kaelit Yurei pudiera reaccionar, Yoruichi ya lo había puesto bajo su capa. La capa no era muy grande y los dos estaban apretados uno contra el otro, recordando al trío que se escondía bajo la capa de invisibilidad en Hogwarts. A pesar de su apariencia joven, la figura de Yoruichi estaba sorprendentemente bien desarrollada. Incluso a través del uniforme de la academia, Kaelit podía sentir el calor que irradiaba de ella. El cuerpo de Kaelit se puso rígido torpemente. Sintiendo su incomodidad, Yoruichi sonrió con picardía. Oh, Dios mío, ¿se te está poniendo roja la cara? Ridículo. Yo, Kaelit Yurei, aspiro a ser el futuro rey playboy de la sociedad de almas. El robot es algo que dejé atrás a los 3 años. Susurró una respuesta mientras levantaba sutilmente 2 dedos para trazar una línea invisible en el aire frente a ellos. Con el movimiento, se desplegó una fina capa de energía espiritual, envolviéndolos en una barrera protectora. Al ver sus acciones, los ojos de Yoruichi se iluminaron con interés. Como miembro de la fuerza furtiva, reconoció su hechizo de inmediato. Bakun 26. Kyotn, luz curva. El efecto de Kyoko era doblar la luz y crear un escudo invisible, ocultando perfectamente cualquier cosa dentro de sus límites. Aunque rara vez se utilizaba en combate, era una técnica difícil de dominar. Sin embargo, Kaelit lo había realizado de manera impecable, en silencio y sin encantamiento. Yoruichi quedó más impresionado cuanto más lo observó. Un maestro en la detección de presión espiritual, experto en Kido sigiloso y poseedor de una brújula moral intrigantemente flexible, este chico prácticamente nació para la segunda división. El sonido de pasos que se acercaban interrumpió sus pensamientos y Chunhirm Sasakibe apareció en la puerta. Kaelit tragó saliva nerviosamente. Lo único que habían hecho era colarse en la cocina para comer, no era gran cosa. Y, sin embargo, sentía una tensión inexplicable, como la que se experimenta en un juego de terror mientras uno se esconde en un armario y observa a un monstruo rondando cerca. Al notar la inquietud de Kaelit, Yoruichi sonrió burlonamente. Kaelit puso los ojos en blanco pero no dijo nada. Unos momentos después, entró un hombre enorme. Medía más de 2 metros de alto, lucía un copete castaño, labios gruesos y una llamativa cadena de oro alrededor del cuello, y exudaba el aura de un matón nuevo rico. El hombre, con el ceño fruncido, escudriñó la habitación y murmuró: «Qué extraño, podría haber jurado que vi a la joven dirigirse hacia aquí. ¿Ya se fue?». Justo cuando terminó de hablar, sus ojos se agudizaron y comenzó a caminar hacia donde estaban escondidos Kaelit y Yoruichi. Yoruichi se tensó y su cuerpo se enroscó como un gato asustado. Al ver su reacción, Kaelit de repente se relajó. De hecho, la situación le pareció extrañamente divertida, casi digna de que lo atraparan por ello. En verdad, nada trae más alegría que ver a otra persona retorcerse. Al notar su expresión de suficiencia, Yoruichi puso los ojos en blanco. Bajo su atenta mirada, Almaeda Marechillo caminó hacia una mesa donde había un tazón de sopa vacío. Extendió la mano, tocó la superficie del cuenco y frunció el ceño profundamente. El cuenco todavía está caliente. Alguien estuvo aquí hace poco. Sasakibe parpadeó sorprendido. La joven de la familia Shimin se coló en la cocina de la primera división para comer. Almaeda vaciló, encontrando la idea absurda. Seguramente, un noble de la estatura de Yoruichi no se rebajaría a merodear por la cocina de otra división. Pero, de nuevo, dadas sus payasadas habituales, no parecía del todo descartable.
Después de una breve discusión, ambos decidieron buscar inmediatamente los alrededores. Dadas las actividades erráticas de los rebeldes y el prestigio de Yoruichi, era demasiado peligroso para ella vagar sola. Bajo la observación silenciosa de la pareja encapuchada, los dos vicecapitanes salieron de la cocina a toda prisa. Una vez que la costa estuvo despejada, Yoruichi exhaló un suspiro de alivio. Luego, mirando fijamente a Kaelit, se quejó. Todo esto es culpa tuya. Ahora tengo reputación de robar comida. Kaelit se rió entre dientes. Bueno, siempre puedo volver a llamarlos y explicarles todo. Ejem. No hay necesidad de eso, respondió Yoruichi, retrocediendo instantáneamente. Al observar su rápida capitulación, Kaelit sacudió la cabeza divertido y levantó la mano para quitarse la capa. Pero justo cuando lo hizo, una voz familiar resonó en su mente. Se detectó sincronización con la entidad vinculada a Smusuke Aizen. Nuevas habilidades adquiridas, sincronización completada. Tu comprensión de Adma ha avanzado. Habilidad adquirida. Admene 31. Shakam. Tu comprensión del manejo de la espada ha mejorado y tu dominio del Shunpo ha avanzado y tus habilidades de combate cuerpo a cuerpo han aumentado y Kaelit se había acostumbrado a estas notificaciones durante los últimos días. El rápido crecimiento de Aizen era nada menos que aterrador. A pesar de todavía ser un estudiante, Aizen evitaba las actividades de ocio típicas de alguien de su edad. Cada momento libre lo dedicaba a entrenar o a diseccionar mentalmente las técnicas de Kido. Con una rara combinación de talento prodigioso y disciplina monástica, el progreso de Aizen nunca dejó de sorprender. Entonces, cuando aparecieron estas notificaciones, Kaelit casi no reaccionó. Pero esta vez, algo inusual llamó su atención. Habilidad adquirida. Kido especial. 0 simulado. Kaelit parpadeó, su confusión era evidente. 0 simulado. ¿Qué estaba haciendo Aizen? ¿Por qué crearía una técnica así? ¿Ya estaba ahondando en los límites entre Shinigami y Byojou? Eso no puede ser, ¿o sí? ¿Pasa algo? Preguntó Yoruichi, notando su vacilación. Kaelit se volvió hacia la chica de piel oscura que estaba agachada a su lado y sonrió. Nada. Solo estaba saboreando la sensación de tenerte presionando tan fuerte contra mí antes. Oye. Eso es acoso. Replicó Yoruichi, dándole un fuerte empujón. Kaelit miró la capa negra en sus manos y preguntó. ¿De dónde sacaste esta capa? Yoruichi se rió entre dientes. Es uno de los muchos artefactos antiguos preservados por la familia Shimin, conocido como la capa sigilosa. ¿No es algo hecho por alguien que conoces? Me gustaría conocer a alguien capaz de crear algo así, se rió Yoruichi, sacudiendo la cabeza. Kaelit asintió pensativamente. Después de confirmar que el Maeda y Sasakibe se habían ido, los dos salieron de la cocina. Mientras caminaban, Yoruichi se volvió hacia Kaelit y le dijo. Kaelit, cuando te gradúes, únete a la segunda división. ¿Y qué gano yo con esto? Kaelit levantó una ceja. Yoruichi lo pensó un momento. ¿Qué tal un ascenso directo a oficial? Kaelit negó con la cabeza. Con mis habilidades, podría convertirme en un oficial en cualquier división. Está bien, asintió Yoruichi. ¿Y qué tal un chef personal? Come lo que quieras, cuando quieras. Kaelit se frotó la barbilla. Es tentador, lo pensaré. Al ver que todavía estaba indeciso, Yoruichi se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Nuestra división tiene muchas chicas adorables. Una de ellas es tan linda que hasta yo me siento un poco enamorado. Si te unes, te la presentaré. Antes de que terminara de hablar, Kaelit ya le había agarrado la mano. Por favor, asegúrese de reservarme un lugar. Bajo la luz de la luna, Kaelit caminó hasta la mitad del Seireitei, regresando al dormitorio de la Academia Shino. Tras mostrarle al portero su pase a primera división, el guardia no dudó en dejarle pasar. Al guardar el pase, Kaelit no pudo evitar sentirse un poco asombrado. El sabor de la autoridad y fue inesperadamente dulce. En el pasado, cada vez que iba a pasear por Rukongai, si se quedaba fuera después del toque de queda, siempre tenía que escabullirse de nuevo por los muros, sin poder entrar nunca con tanta facilidad. Con una sonrisa traviesa, Kaelit regresó pavoneándose al dormitorio, dirigiéndose hacia su habitación. Cuando se acercaba a la puerta, vio algo inesperado. Aizen, vestido con ropa sencilla, venía del otro extremo del pasillo. Cuando Aizen notó a Kaelit, se detuvo, luciendo un poco sorprendido. Pero luego dijo con naturalidad. ¡Qué coincidencia! Salí para ir al baño y me encontré contigo cuando regresabas. El entrenamiento del capitán comandante debe haber sido duro, considerando que recién estás regresando.
Kaelit dio un breve relato de los acontecimientos de la noche. Al escuchar sobre la aventura de Kaelit, Aizen no pudo evitar sentirse un poco impresionado. Como se esperaba de Kaelit, ni siquiera podía asistir a una simple lección con la primera división sin provocar algún tipo de problema. Hablando de su entrenamiento en la primera división, Aizen no pudo evitar sentir curiosidad acerca de qué técnicas le enseñaría a Kaelit el aclamado como el Shinigami más fuerte en 1000 años. Aunque tenía curiosidad, no quiso entrometerse. Para cualquier Shinigami, sus habilidades eran su activo más valioso. Algo que nunca debía compartirse casualmente con otros. Aunque él y Kaelit eran amigos, no había razón para preguntar qué había descubierto exactamente. Con ese pensamiento, Aizen se preparó para regresar a su habitación. Pero antes de que pudiera dar un paso, Kaelit habló. Ah, cierto, Smosuke, ¿estás cansado ahora? Si no, podría compartir contigo algo de lo que me enseñó esta noche el capitán comandante Yamamoto. Interrogación de cierre. Aizen giró la cabeza y miró a Kaelit con un toque de sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Estás tan cansada? Siempre podemos repasarlo mañana, dijo Kaelit. Aizen frunció el ceño y respondió. No es cuestión de estar cansado o no, Kaelit, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Aunque no sé exactamente qué te enseñó el capitán comandante, esas lecciones son recursos valiosos. Dominar técnicas que otros Shinigami no conocen te da la oportunidad de progresar más rápido, ganar más recursos y asegurar mayores oportunidades. Estos son tus bienes. ¿Cómo pudiste compartirlos tan libremente? Al escuchar esto, la expresión de Kaelit se volvió pensativa. Es cierto. Lo que aprendí del capitán comandante no debería transmitirse a otros. Aizen asintió y estaba a punto de irse. Pero Kaelit habló de nuevo. Pero, ¿quiénes somos los unos para los otros? ¿Somos realmente solo los otros? Aizen quedó aturdido por un momento. Antes de que pudiera responder, Kaelit ya se estaba alejando y dijo. Vamos, busquemos un lugar mejor. Aquí nos arriesgaríamos a molestar a los demás, además de que tendríamos que esquivar a los supervisores del dormitorio, vayamos al salón de entrenamiento. Está vacío por la noche. Al observar a Kaelit, que ya se había ido solo, la sorpresa de Aizen pasó a la confusión y luego a la aceptación silenciosa. Sacudió suavemente la cabeza. Kaelit, este tipo. Realmente no lo entiendo. Aizen dejó escapar una sonrisa ligeramente exasperada y dio un paso adelante para seguirlo. Dentro de la sala de entrenamiento, Kaelit compartió todo lo que el capitán comandante Yamamoto le había enseñado ese día con Aizen. Al escuchar las mejoras de Yamamoto en la meditación con la espada, la expresión de Aizen se volvió pensativa. Después de un minuto más o menos, asintió y dijo. Como se esperaba del capitán comandante del Gotei 13, esta técnica de meditación con espada no solo ayuda a despertar el Zanpakudo, sino que, lo que es más importante, permite que uno se familiarice con el control de su presión espiritual y sus emociones. Kaelit, deberías practicar más esta técnica. Incluso si no es para la Zanpakudo, será extremadamente útil para tus futuras batallas. Kaelit chasqueó la lengua. ¿Cómo acabaste aprendiendo los trucos del viejo Yamamoto? Estás empezando a sonar como una madre regañona. Aizen. Entrecerró los ojos y miró a Kaelit. Entonces, Kaelit, con una sonrisa misteriosa, dijo. En lugar de la meditación con la espada, el viejo Yamamoto también me enseñó una técnica de combate. Luego repitió palabra por palabra la técnica que Yamamoto había compartido con él, que implicaba el uso de la presión de la espada. Después de escuchar, Aizen se acarició la barbilla. Usar la Zanpakudo para alterar la propiedad de la presión espiritual de cortar, para aquellos cuya Zanpakudo aún no ha despertado, o para aquellos cuyas habilidades de Zanpakudo no están relacionadas con el combate, esto es bastante útil. Es mucho más efectivo que simplemente liberar la presión espiritual. ¿Quién habría pensado que el hombre con la Zanpakudo de tipo Kido más poderosa de la sociedad de almas se especializaría en tal técnica? Es bastante sorprendente. Al ver a Aizen murmurando para sí mismo, Kaelit agitó la mano. Deja de pensar en el viejo Yamamoto. Entonces, ¿qué piensas, Smosuke? ¿Crees que puedes aprender esta técnica en una semana? Aizen abrió la boca, instintivamente a punto de decir que no tenía ese tipo de talento. Pero, justo cuando las palabras estaban en la punta de su lengua, de repente recordó cómo Kaelit había compartido con entusiasmo lo que había aprendido con él sin contenerse. Después de unos segundos de silencio, se rió suavemente. Bajo la mirada expectante de Kaelit, Aizen habló lentamente. ¿Una semana?
Eso no es necesario. Un día será suficiente. Al ver el brillo de confianza en los ojos de Aizen, Kaelid se rió. Como era de esperar, con la ayuda de Aizen, no hubo tarea demasiado difícil. Con el desafío de aprendizaje de Yamamoto, no había necesidad de preocuparse en absoluto. Si aprendiera a presionar la espada por sí solo, probablemente lo lograría en aproximadamente una semana, pero le demandaría mucho esfuerzo. Al menos durante los primeros 4 o 5 días, perdería todo su tiempo libre para actividades extracurriculares. Pero ahora, todo lo que tenía que hacer era repetir los puntos clave que Yamamoto había mencionado, y Aizen se sincronizaría con ellos. Kaelid no pudo evitar sentirse un poco conmovida. Cuando lo combinaron con Aizen, realmente rebosaba de talento. Y Aizen, al ver la sonrisa genuina de Kaelid, no pudo evitar sonreír. Como era de esperar, tal como pensaba, Kaelid ni siquiera se sorprendería ante una declaración tan escandalosa. Si las cosas iban como se esperaba, este tipo probablemente ya había aprendido a usar la presión de la espada. Le enseñó estas técnicas porque tenía miedo de que Aizen no pudiera seguir su ritmo de volverse más fuerte. Con toda esta confianza, no debería sorprenderse cuando Aizen finalmente lo superó. Al mirar a Kaelid, Aizen de repente tuvo un pensamiento. Por cierto, ¿no querías aprender a ocultar tu presión espiritual? Ahora que tenemos algo de tiempo, puedo enseñarte. Esa noche, en el dojo de esgrima, los dos jóvenes estudiantes intercambiaron técnicas que incluso los shinigamis profesionales evitarían. La tarde siguiente, Kaelid recibió una notificación del sistema de que había aprendido a usar la presión de la espada. Después de simular mentalmente la técnica, encontró un lugar tranquilo, sacó su asauchi y cortó casualmente. Una ola de presión espiritual en forma de media luna azul salió disparada desde la punta de su espada, estrellándose contra un montículo de tierra cercano y provocando que se levantara una nube de polvo. Después de sentir la fuerza de la presión de la espada, Kaelid no pudo evitar chasquear la lengua. Como se esperaba de Aizen, perfeccionó la técnica en solo un día, lo que fue realmente alucinante. Sin embargo, a pesar de poder sincronizar directamente varias habilidades de Aizen, Kaelid no descuidó su entrenamiento diario. De hecho, para digerir mejor este poder duramente ganado, su intensidad de entrenamiento fue incluso mayor que antes. Como se había esforzado demasiado ese día, se despertó en mitad de la noche, aturdido por el dolor en el brazo. Se incorporó lentamente, se estiró y, al darse cuenta de que aún estaba oscuro, se preparó para volver a acostarse. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, de repente notó algo extraño, parecía haber un problema con la cama de Aizen. N/T ¿Qué está haciendo en la cama de Aizen? Gracias por las piedras, aquí está tu capítulo extra. Kaelid se levantó de la cama y se dirigió hacia Aizen, con la mirada fija en el chico que yacía allí. Algo se sentía extraño. La persona frente a él no irradiaba la presencia habitual de Aizen. Nota del traductor. Nos engañaron jajaja. Mirando a su alrededor para confirmar que los otros dos compañeros de habitación todavía estaban dormidos, extendió la mano y tocó suavemente la figura. Efectivamente, una leve onda de energía espiritual emanó, y la punta de su dedo pasó directamente a través de Aizen. Era una falsificación, elaborada con Kido. Para un Shinigami promedio, incluso uno más fuerte que el actual Aizen, podría haber sido imposible notar la discrepancia. Pero Kaelid estaba demasiado familiarizado con Aizen. Cualquier pequeña irregularidad en su presión espiritual era algo que Kaelid podía detectar de inmediato. Al darse cuenta de que la persona en la cama no era Aizen, Kaelid salió a dar un paseo, tratando de localizar la presión espiritual de su amigo. Después de una búsqueda exhaustiva, descubrió que la presencia de Aizen no se encontraba en ningún lugar de la Academia Shinem. ¿Qué está haciendo ese chico, Smusuke, fuera de la escuela en un momento como este? La expresión de Kaelid se volvió desconcertada. Al recordar la historia original de Bleach, una sensación inquietante se apoderó de su mente. Al regresar a la cama, no se quedó dormido de inmediato, sino que entrecerró los ojos y comenzó a repasar las lecciones que había aprendido recientemente de Yamamoto. No fue hasta que el cielo comenzó a aclararse que sintió una presión espiritual familiar reingresando a su rango de percepción. La presión espiritual de Aizen había sido ocultada deliberadamente. Si Kaelid no hubiera estado prestando toda su atención, podría haber pasado por alto por completo los débiles rastros. Cerrando completamente los ojos, esperó. Pronto, pasos suaves se acercaron a la habitación.
Aizen se detuvo en la puerta, para asegurarse de que sus 3 compañeros de habitación todavía estuvieran durmiendo, antes de regresar a su cama e intercambiar lugares con el sustituto creado por Kido. Esto le confirmó a Kaelit. La noche anterior, cuando regresó de la primera división, Aizen también había regresado con ropa civil informal, y de manera similar se quedó fuera toda la noche por razones inexplicables. ¿Qué había estado haciendo? Frunciendo el ceño, Kaelit se quedó dormida. A la mañana siguiente, Aizen actuó como si nada hubiera pasado, asistiendo a clases con Kaelit como de costumbre. Kaelit también se comportó como lo haría normalmente, llevando su característico aire de pereza. Mientras tanto, Yamada Seinosuke estaba tan absorto en su grueso libro de medicina que parecía ajeno al mundo que lo rodeaba. Incluso durante el almuerzo, leía mientras comía, con la concentración intacta, como si el apocalipsis no lo obligara a levantar la vista. Sin embargo, dentro de su grupo, el cambio más significativo fue en Kuchiki Smuhun. Smuhun, que siempre estaba tranquilo y sereno, con una suave sonrisa en los labios, estaba visiblemente distraído hoy. Fruncía el ceño con frecuencia, perdido en sus pensamientos. A la hora del almuerzo, casi se avergüenza a sí mismo al comer tan distraídamente que casi se mancha la cara con comida. Para alguien criado con una etiqueta noble, tal comportamiento no era nada menos que una desviación drástica. Finalmente, cuando Smuhun extendió la mano para sumergir sus palillos en su taza de té por segunda vez, Kaelit no pudo contenerse más. Oye, Smuhun-sensei, ¿qué te tiene tan nervioso? ¿Conociste a una chica en el Rukonga y ahora tu familia no te deja traerla a casa? Smuhun se congeló brevemente, mirando a Kaelit como si recién ahora se diera cuenta de que alguien le había hablado. Soltó una risita de impotencia. Por supuesto que no. Como heredero de la familia Kuchiki, mi matrimonio es algo que decide mi padre. El clan Kuchiki nunca permitiría que los sentimientos personales interfirieran con los intereses familiares. En realidad, Kaelit no parecía convencida. Bajo su mirada, Smuhun se quedó en silencio por un rato antes de finalmente volver a hablar, su tono más pesado esta vez. Kaelit, puede que no esté aquí hasta el final de este semestre. En un futuro próximo, solicitaré un examen de graduación especial para completar mis estudios anticipadamente. Al escuchar esto, no solo Kaelit sino también Aizen, quien rara vez mostraba sorpresa, y Seinosuke, quien estaba enterrado en su libro, miraron hacia arriba al unísono. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo con tu familia? Preguntó Seinosuke frunciendo ligeramente el ceño. Smuhun asintió. Levantando su mano, formó una barrera insonorizada de energía espiritual alrededor de su mesa. Los rebeldes se han vuelto más fuertes de nuevo. Originalmente, bajo la presión combinada de mi padre y mi cuñado, los rebeldes estaban perdiendo terreno rápidamente y casi fueron expulsados por completo del Seireitei. Pero ahora, ciertas familias nobles que han permanecido en las sombras han revelado de repente nuevas tácticas. Muchos poderosos shinigamis criados en forma privada por estos clanes han aparecido en el campo de batalla. Mi cuñado, aunque es formidable, no puede estar en todas partes a la vez. Para empeorar las cosas, algunos de los oficiales de alto rango anteriormente neutrales dentro del GOTEI 13 parecen haber pasado a ayudar a los rebeldes. Tal como están las cosas, la presión sobre mi padre y mi cuñado está aumentando cada vez más. Si esto continúa, el capitán en jefe podría verse obligado a intervenir personalmente. Y si llegase a ese punto, la escala de este conflicto interno ya no se limitaría a pequeñas escaramuzas. Invadiría a todo el Seireitei y, potencialmente, a toda la sociedad de almas. Tomando una respiración profunda, Smuhun continuó. Como el hijo mayor de la familia Kuchiki, no puedo quedarme de brazos cruzados en la escuela mientras mis mayores pelean y sangran. Tengo que hacer algo. Al escuchar esto, Kaelit intercambió miradas con sus amigos. Cuando llegó por primera vez a este mundo y escuchó sobre las luchas internas dentro de la sociedad de almas, lo encontró divertido. Con alguien tan abrumadoramente poderoso como Yamamoto al mando, ¿quién podría causar problemas? ¿Por qué no encontrar al líder rebelde y hacer que Yamamoto lo acabe de un solo golpe? ¿No acabaría eso la guerra al instante? Pero a medida que pasó el tiempo, Kaelit llegó a comprender las complejidades del conflicto. Los partidarios de los rebeldes eran probablemente uno de los 4 grandes clanes nobles. Si bien Yamamoto no tenía rival en fuerza, al final del día, era el líder de la clase guerrera. Cuando se enfrentaba a los nobles, incluso alguien como él no podía actuar sin restricciones.
A menos que los nobles destrozaran abiertamente el tejido del Seireitei, amenazando todo lo que Yamamoto buscaba proteger, él seguiría siendo un observador en esta guerra impulsada por los nobles. Al comienzo de la guerra, los clanes Kuchiki y Shimin intentaron ponerle fin mediante una votación entre los nobles. Pero para sorpresa de Jinrei y Kuchiki, más de la mitad de los votos nobles se opusieron a su propuesta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la profundidad del conflicto era mucho mayor de lo previsto. La mayor parte de lo que Kaelid sabía provenía de rumores y especulaciones. Si le preguntara directamente a Smjun, este probablemente compartiría todo lo que sabía. Pero hacerlo arrastraría a Kaelid al vórtice de este conflicto. Kaelid no quería eso, y Smjun tampoco. Al ver la expresión sombría de Kaelid, Smjun sonrió tranquilizadoramente. No te preocupes, Kaelid. Puedo cuidarme sola. No tienes por qué preocuparte por mí. Prometo acabar con esta guerra lo antes posible y restablecer la paz en la sociedad de almas. Al observar la expresión confiada de Smjun, Kaelid permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, como si estuviera tomando una decisión, se volvió hacia Smjun. Solo asegúrate de permanecer con vida. Si algo sucede, te vengaré. Smjun rió secamente. Gracias, creo. Disfruta tu capítulo extra. Primera división, Sword Dojo. Yamamoto estaba de pie en el centro del espacioso dojo, de espaldas a la entrada. Al escuchar el sonido de pasos que se acercaban, habló lentamente. ¿Cómo va tu entrenamiento de presión de espada? Mirando a Yamamoto, que parecía un enigmático maestro de espaldas a él, Kaelid Yurei le dirigió una mirada desdeñosa. Este viejo, es una lástima que no haya publicado un libro titulado El arte de fingir ser misterioso. Sin embargo, al recordar la razón por la que había venido aquí hoy, la expresión de Kaelid rápidamente cambió a una sonrisa. Por supuesto que lo domino. Cuando el propio capitán en jefe da una orden, ¿cómo podrían no tomarla en serio? Al oír esto, Yamamoto se giró lentamente. Muéstrame. Sin dudarlo, Kaelid sacó su asauchi y cortó el aire en dirección a Yamamoto. Una ola de presión de espada azul en forma de media luna atravesó el aire, dirigiéndose directamente hacia Yamamoto. Al observar la ola entrante, los ojos de Yamamoto mostraron un rastro de sorpresa. Extendió una mano, atrapando la presión de la espada en el aire. ZZZ. El golpe, lo suficientemente potente como para atravesar rocas, se sintió como algodón en las manos de Yamamoto, sin dejar un solo rasguño. Después de medir su fuerza, Yamamoto ejerció casualmente un poco más de presión, rompiendo la ola en fragmentos que se disolvieron en el aire. Mirando a Kaelid, que todavía sostenía a Asauchi, Yamamoto abrió la boca. Después de unos segundos finalmente dijo, no está mal. Kaelid se rió entre dientes. Todo gracias a la excelente guía del capitán jefe. Al ver su expresión de suficiencia, Yamamoto sintió que una alarma silenciosa sonaba en su mente. Algo no estaba bien y este niño debe querer algo de mí. La razón de su rápido juicio fue sencilla. Cuando Kimraku Shunsui causaba problemas y necesitaba ayuda o perdón, tenía exactamente la misma expresión que Kaelid tenía ahora. Con mayor vigilancia, Yamamoto comenzó la lección de hoy. El tema de hoy fue el combate cuerpo a cuerpo, parte de las 4 habilidades fundamentales del Shinigami. Zanjutsu, Akuda, o Mikidmu. En concreto, se centraron en Akuda. Kaelid mostró un interés genuino en esto. El dominio de Yamamoto sobre Akuda se había demostrado plenamente durante la batalla en el arco de la ciudad de Karakura. Frente a Wonder Ace Margella, un arrancar creado específicamente para sellar el Zanpakuzen de Yamamoto, Yamamoto no había usado nada más que sus puños para destruirlo por completo. Aunque Wonder Ace no tenía habilidades extraordinarias más allá de suprimir el Zanpakuzen de Yamamoto, su fuerza defensiva era innegablemente del nivel de espada. Que el Akuda de Yamamoto destrozara el cuerpo de una espada de un solo golpe superaría la fuerza de las Zanpakuzen de muchos capitanes. Por supuesto, esta comparación excluía a alguien en particular. Durante las siguientes horas, Yamamoto compartió con seriedad su comprensión de Akuda, enseñándole a Kaelid todo lo que pudo. Mientras tanto, Kaelid, tan raro como era, adoptó el comportamiento de un estudiante diligente, absorbiendo cuidadosamente cada palabra. Y eso es todo por hoy. Continuaremos la próxima vez. Después de lo que pareció una eternidad, Yamamoto concluyó. Al oír esto, Kaelid parpadeó sorprendida. Luego, levantando rápidamente la mano, preguntó. Espere, capitán jefe. ¿No tiene una técnica de puñetazo superpoderosa? ¿Una que pueda partir montañas y mares? ¿No va a enseñarla hoy? Yamamoto.
Interrogación de apertura, interrogación de apertura. Le tomó un momento darse cuenta a qué se refería Kaelit. Ante la mirada expectante de Kaelit, Yamamoto se quejó. Con tu comprensión actual de Akuga, es demasiado pronto para aprender Ikotsu. El aprendizaje es un proceso de acumulación gradual. Si apuntas demasiado alto sin una base sólida, solo terminarás tomando el camino equivocado. Con la barba erizada, Yamamoto se lanzó a dar una conferencia. Al ver el discurso interminable que se avecinaba, Kaelit volvió a levantar rápidamente la mano. Entonces, capitán jefe. Si puedo dominar todo lo que me enseñaste esta semana, ¿puedes enseñarme esa técnica de puñetazo la semana que viene? Yamamoto frunció el ceño ligeramente. Si bien la lección de hoy se centró en técnicas fundamentales, las habilidades fundamentales requieren tiempo y repetición para internalizarlas verdaderamente. Muchos prodigios de la esgrima pasaron años perfeccionando los movimientos básicos antes de pasar a las técnicas. Aunque Kaelit era un genio, el exceso de confianza era peligroso. Después de una pausa, Yamamoto asintió. Está bien. Si dominas todo lo que te enseñé en una semana, te enseñaré Ikotsu. Pero si fallas, la próxima semana estarás entrenando bajo una cascada. Fue un movimiento calculado para moderar la arrogancia de Kaelit mientras aún era joven, ahorrándole problemas en el futuro. Kaelit estuvo de acuerdo con entusiasmo. Mientras Yamamoto se preparaba para despedirlo, Kaelit levantó la mano una vez más. Capitán jefe, ¿está ocupado en este momento? Tengo algunas preguntas extracurriculares. Estoy ocupado. Si alguien tiene una habilidad de hipnosis extremadamente poderosa que no puede ser contrarrestada por medios ordinarios, ¿cuál sería la mejor manera de resistirla? T/N amo a este tipo. Y por un breve momento, Yamamoto consideró seriamente echar a Kaelit del dojo nuevamente. Aún así, la pregunta le intrigaba. De pie sobre el suelo de madera del dojo, reflexionó un rato antes de responder. Hay 3 métodos. Lo primero es lo más sencillo. Eleva tu presión espiritual. Todas las técnicas de hipnosis están fundamentalmente ligadas a la presión espiritual. Si tu presión espiritual supera con creces la de tu oponente, puedes atravesar por la fuerza su habilidad. El segundo método es encontrar una forma de contrarrestarlo. Por ejemplo, si la hipnosis se basa en el sonido, puedes usar Kidm para bloquear tu audición antes de que comience la pelea. Si se basa en señales visuales, interrumpe los movimientos de tu oponente. Si ninguna de estas opciones funciona, considere utilizar elementos como pociones o artilugios. No estoy particularmente familiarizado con ellos, pero el Departamento de Investigación y Desarrollo podría tener una solución. En cuanto al tercero, Yamamoto entrecerró los ojos. Este método se me acaba de ocurrir. El capitán de la 12ª División Kiryu Kifune ha realizado recientemente avances significativos en el campo de las almas artificiales. Si alguien pudiera crear un mecanismo de defensa contra la hipnosis, esa persona sería ella. Kaelit hizo una pausa ante el nombre. Kiryu Kifune, me sonaba familiar. ¿No era ella miembro de la Guardia Real en el futuro? Entonces en ese momento, aún no había sido ascendida y todavía estaba trabajando dentro del GOTEI 13. Aunque no estaba seguro de sus capacidades actuales, si finalmente se unía a la Guardia Real, debía ser bastante hábil. Kaelit decidió tomarse un tiempo para visitar la 12ª División pronto. Con sus credenciales de primera división, fácilmente podría inventar una excusa para entrar. Plan perfecto. Capitán jefe, una última pregunta. ¿Tienes alguna técnica de rastreo? ¿Algo sutil, como dejar una marca para localizar a alguien sin que nadie se dé cuenta? Yamamoto. Y primero hipnosis, ahora técnicas de seguimiento. ¿Qué diablos estaba planeando este alborotador? Entrecerrando los ojos, Yamamoto se preparó para echar a Kaelit cuando de repente una voz llamó desde la entrada. Para ese tipo de cosas, pregúntame a mí. Soy el experto. Al escuchar la voz, tanto Kaelit Yurei como Yamamoto se giraron hacia la entrada del dojo. Allí, una muchacha de pelo corto y piel oscura que irradiaba energía juvenil entró con una sonrisa brillante. ¿Shimin Yoruichi? Al ver al recién llegado, Yamamoto frunció el ceño ligeramente. Bajo la mirada de ambos hombres, Yoruichi se acercó, su sonrisa se amplió mientras acariciaba juguetonamente a Kaelit en el brazo. Estás actuando distante, Kaelit. No lo olvides, soy de Onmitsukin. Rastrear y asesinar es algo natural para mí. Los ojos de Kaelit se iluminaron. Así es. ¿Cómo pude olvidarlo? Aprender de una chica guapa es mucho mejor que estudiar con un viejo. Yamamoto.
Interrogación de cierre. Una vena se hinchó en la frente del capitán jefe. Mientras tanto, Yoruichi estalló en risas. La voz de Yamamoto bajó un tono y se puso seria. Kaelik Yurei, ¿por qué de repente decidiste aprender estas técnicas? Si no puede darme una explicación razonable, no pasaré por alto esto. Kaelik dudó brevemente. Aunque su relación se había desarrollado por varias razones en poco tiempo, Yamamoto realmente lo había ayudado mucho. Después de pensarlo un momento, Kaelik decidió decir la verdad. Tengo un amigo que pronto podría tener que tomar una decisión importante en su vida. Quiero estar cerca de él y asegurarme de que no tome el camino equivocado. Por eso necesito aprender técnicas de rastreo para vigilar su situación. Mientras Khalid hablaba, no pudo evitar sentir una ola de emoción, profundamente conmovido por su propia e inquebrantable devoción al vínculo sagrado de la amistad. Para evitar que Aizen se convirtiera en la figura universalmente despreciada y aislada del futuro, Khalid realmente estaba esforzándose. Seguramente, si Yamamoto tuviera corazón, apoyaría plenamente una causa tan noble. Sin embargo, cuando Khalid miró hacia arriba, encontró a Yamamoto y Yoruichi simplemente mirándolo. Unos segundos después, Yoruichi se rió entre dientes. Khalid, será mejor que se te ocurra una razón más convincente. Si ese amigo del que hablas eres tú mismo, quizá te crea un poco más. Con tu nivel de habilidad, rastrear a un amigo sería un juego de niños. No necesitas ninguna técnica especial para eso. La próxima vez que inventes una razón, al menos hazla razonable. Khalid. ¿Qué? Se volvió hacia Yamamoto, esperando recibir alguna validación. Pero Yamamoto simplemente le devolvió la mirada en silencio. Incluso asintió ante el razonamiento de Yoruichi. Al ver sus reacciones, Khalid no pudo contenerse más y exclamó. Bien. Le he echado el ojo a una chica hermosa. Quiero averiguar dónde vive para poder perseguirla apasionada, implacable y descaradamente. Por eso quiero aprender técnicas de rastreo. Yoruichi parpadeó y luego adoptó una expresión seria. Es un asunto muy importante. No hay tiempo que perder. Khalid. Interrogación de cierre. Yamamoto frunció el ceño levemente y le recordó. No debes hacer nada que viole la ley. Una vez que hayas confirmado su identidad, infórmame. Te ayudaré a investigar sus antecedentes. Khalid. T/N. Qué vergüenza. Por no reconocer el altruismo de Khalid. Después de despedirse de Yamamoto, Khalid siguió a Yoruichi a la finca Shimin. Al cruzar las puertas, lo recibió una extensión interminable de edificios y jardines de estilo japonés tradicional. Su grandiosidad lo hizo sentir como un aldeano que entra en un magnífico palacio. Al ver su reacción, Yoruichi sonrió. ¿Y bien? ¿Qué opinas? Khalid chasqueó la lengua. No hay nada en lo que valga la pena pensar, basta con mirar estas casas. Cada vida, cada piedra fundamental, todo es fruto del sudor y el esfuerzo de la gente común trabajadora. Los nobles son verdaderamente despreciables. Sobresaltado, los ojos de Yoruichi se abrieron. En la sociedad de almas, hablar mal de los nobles era una grave ofensa. Si alguien lo escuchaba sin querer, las consecuencias podían ser nefastas. Estaba a punto de advertirle a Khalid cuando él continuó con un suspiro. Lo que es aún peor es que no recibí ni una sola parte de esa explotación. Yoruichi se congeló por unos segundos antes de estallar en risas, comprendiendo finalmente su significado. Por un momento, pensó que Khalid era una de esas personas que odiaban a los nobles en extremo. Pero al reflexionar, se dio cuenta de que si Khalid realmente despreciaba a los nobles, ¿cómo podía ser amigo de Shunjun Kuchiki o buscar su ayuda tan abiertamente? Yoruichi se inclinó hacia adelante con aire conspirador y sonrió. ¿Quieres convertirte en noble? Puede que yo tenga una forma de lograrlo. ¿De qué manera? Khalid levantó una ceja. Con una risita maliciosa, Yoruichi dijo. Cásate con un miembro de la familia Shimin. Entonces serás parte de uno de los 4 grandes clanes nobles. ¿Qué te parece Shimin Khalid? Bastante bien, ¿verdad? Khalid se quedó pensativo por un momento antes de negar con la cabeza. No me importa el cambio de nombre, pero si me caso contigo, mi gran plan de construir un harén enorme en la sociedad de almas se arruinará. Así que, paso. Yoruichi. Aunque estaba bromeando, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el ridículo razonamiento de Khalid. Los dos llegaron a un espacio abierto y se sentaron uno frente al otro. Yoruichi extendió su dedo, usando Reishi para dibujar diagramas en el aire mientras explicaba la técnica de rastreo Kim.
Este Kidm es una técnica mejorada que desarrollé, combinando los secretos del Onmitsu Kidm con los métodos de la familia Shinin. Siempre y cuando tengas cuidado al colocarlo, incluso los Shinigamis más fuertes que tú tendrán dificultades para detectar su presencia. Pero ten en cuenta que, para mantener su sigilo, la técnica tiene una duración limitada. Solo dura unas 3 horas antes de disiparse automáticamente. Kaelit escuchó atentamente, mucho más concentrado que nunca en las conferencias de Yamamoto. Yoruichi no se guardó nada y explicó cada detalle detalladamente. Mientras Kaelit practicaba, ella señalaba sus errores y le ofrecía orientación específica. En poco tiempo, Kaelit había dominado la técnica. Si bien su talento innato no estaba al nivel del de Aizen, su capacidad de comprensión no era mala. Después de todo, si fuera completamente inepto, no habría podido llegar a la cima de su clase de primer año antes de sincronizarse con Aizen. Al ver a Kaelit dominar la técnica, Yoruichi asintió con satisfacción. Por haber aprendido este arte secreto tan rápido, definitivamente eres apto para el Onmitsu Kidm. Kaelit se acarició la barbilla. ¿O tal vez soy rápido a la hora de aprender técnicas en todos los campos? Sorprendido por su franqueza, Yoruichi se rió en voz alta. De repente, Kaelit pensó en algo y preguntó. Por cierto, Yoruichi, estás familiarizado con la 12ª división, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona es su capitán? Yoruichi inclinó la cabeza, un poco confundida. ¿La 12ª división, capitán Ikifune? No tengo mucha interacción con ellos, pero por lo que he oído, es sencilla y tranquila. Kaelit levantó una ceja. Había asumido que Yoruichi sabría más sobre la 12ª división, dado que Kisuke Urahara fue transferido de la 2ª división a la 12ª. Pero, de nuevo, no estaba del todo seguro acerca del cronograma. Los acontecimientos pasados de la Sociedad de Almas fueron un desastre tal que incluso los autores tuvieron dificultades para seguirlos, y mucho menos esperar que un espectador lo entendiera todo. Después de pensarlo un momento, preguntó. ¿Conoces a Kisuke Urahara? Yoruichi frunció el ceño e inclinó la cabeza mientras reflexionaba. Unos segundos después, ella soltó una. ¿Kisuke Urahara? He escuchado ese nombre antes de que el capitán Kirinji se fuera, dejó una lista con la familia Shinin. Incluía nombres de recién llegados prometedores que, según él, valía la pena observar y posiblemente promover. Ese nombre estaba en la lista. Disfruten los capítulos. Al escuchar las palabras de Yoruichi, Kaelit Yurei se sorprendió un poco. Según ella, Kisuke Urahara aún no había alcanzado ninguna posición destacada dentro de la 2ª división, y mucho menos había sido transferido a la 12ª división. En otras palabras, el actual Kisuke Urahara era como un activo sin explotar, muy parecido a una rara inversión temprana con un potencial ilimitado. Si Kaelit le hiciera algunos favores ahora, se ganaría la gratitud de Urahara y un sentido de obligación. Entonces, Kaelit podría aprovechar al máximo los talentos de Urahara, impulsándolo a completar varios proyectos de investigación e inventos que serían de gran utilidad. Las exigencias de Kaelit no eran excesivas. Simplemente quería que la tecnología y el desarrollo de los videojuegos en el mundo moderno avanzaran 2 siglos. Con las capacidades de Urahara, eso no debería ser demasiado pedir, ¿verdad? Imaginando el brillante futuro que le esperaba, Kaelit no pudo evitar sonreír. Yoruichi notó la expresión de Kaelit y le dio una mirada desconcertada. Kisuke Urahara, por el nombre, debe ser un hombre. ¿Era uno de esos tipos con un aspecto tan lindo y andrógino? Kaelit realmente tenía gustos muy variados. Un rastro de admiración se despertó en el corazón de Yoruichi. Sosuke. Al oír el grito de Kaelit, varias personas en la cafetería miraron instintivamente hacia Aizen, que estaba sentado en la esquina. Aizen suspiró y se puso una mano en la frente. No le gustaba la atención innecesaria y Kaelit parecía cumplir con muchos de sus requisitos menos favoritos. Con una mirada impotente, Aizen observó cómo Kaelit corría por la mitad de la cafetería y tomaba asiento a su lado. Al ver a Aizen comiendo solo, Kaelit preguntó con curiosidad. ¿Dónde están Kuchiki Smuhun y Seinosuke Yamada? Kuchiki no ha ido a la escuela en todo el día, así que no estoy seguro de a dónde ha ido. Yamada Seinosuke ha vuelto a los dormitorios, concentrado en sus estudios. Incluso le pidió a un amigo que le trajera su comida. Al oír esto, Kaelit frunció el ceño. La personalidad de Smuhun Kuchiki no le permitiría faltar a clase sin motivo. Tendría que preguntarle al sensei Kinoshita al respecto más tarde, tal vez él supiera algo.
Después de comer, Kaelid se sentó frente a Aizen y comenzó a contar las técnicas de combate cuerpo a cuerpo que había aprendido del capitán comandante Yamamoto ese mismo día. Al principio, Aizen escuchaba con calma mientras comía, pero pronto, una pizca de sorpresa se dibujó en su rostro. Impresionante, como se esperaba del capitán comandante Yamamoto. Su técnica integra a la perfección la presión espiritual con los movimientos físicos, creando un poder explosivo con cada golpe. Con estas técnicas fundamentales, uno podría desarrollar movimientos que, aunque parezcan simples a primera vista, podrían rivalizar incluso con algunos hechizos Kid en poder. Al escuchar el análisis de Aizen, los ojos de Kaelid se abrieron de par en par. A diferencia de Kaelid, que era un transmigrante, Aizen no tenía conocimiento previo de la famosa técnica Ikotsu, un hueso, de Yamamoto. Sin embargo, basándose únicamente en el entrenamiento básico que Kaelid escribió, Aizen había deducido la mayoría de sus efectos. ¿Este tipo era realmente un compañero de estudios o algún antiguo genio renacido? Mientras Kaelid estaba asombrado, Aizen ya había comenzado a considerar formas de aplicar la técnica. Después de un momento, preguntó. Kaelid, ¿cuánto de esta técnica dominas? Kaelid sostuvo su tazón de sopa y respondió. Acabo de empezar hoy. ¿Cuánto podrías saber? Perfecto, entonces come. Cuando hayas terminado, entrenemos y probemos. El entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo que Kaelid había traído despertó el interés de Aizen. Después de comer, se dirigieron al dojo, se pusieron los uniformes de entrenamiento y comenzaron a practicar las técnicas de Yamamoto. Al principio, Aizen tuvo algunas dificultades, su presión espiritual no estaba del todo sincronizada con sus movimientos. Pero en menos de media hora, empezó a entenderlo. Sí. Aizen dio un repentino paso hacia adelante, con el puño cerrado en la cintura y lanzó un puñetazo. Aunque el movimiento no fue particularmente rápido, Kaelid sintió una presión masiva emanando de él, como si estuviera frente a una bestia formidable. Levantó los brazos, condensando la presión espiritual en un escudo. Esquivar el golpe habría sido fácil, pero tenía curiosidad por ver su efecto. Ojo. El impacto casi hizo que a Kaelid se le salieran los ojos. A primera vista, el puñetazo de Aizen parecía normal, algo que cualquier artista marcial podría ejecutar. Pero en el momento en que su puño impactó el antebrazo de Kaelid, una oleada aterradora de presión espiritual estalló, atravesando el escudo de Kaelid y penetrando su brazo. Si no fuera por las profundas reservas de presión espiritual de Kaelid, este golpe podría haberlo hecho escupir su cena. Aizen miró su mano, igualmente sorprendido por el resultado. Yamamoto solo le había enseñado a Kaelid el método de entrenamiento básico, sin explicarle sus aplicaciones avanzadas. Este golpe era algo que Aizen había ideado por su cuenta, usando la base de Yamamoto. No esperaba que fuera tan poderoso. Al darse cuenta del estado de Kaelid, Aizen se acercó rápidamente. Kaelid, ¿estás bien? Estoy bien, no es nada grave, respondió Kaelid, flexionando su muñeca con una sonrisa irónica. Ahora miró a Aizen como si estuviera mirando una especie de monstruo. No fue la fuerza del golpe lo que lo sorprendió, sino el hecho de que Aizen había logrado activar un aviso del sistema con ese golpe. Notificación del sistema. Se detectó un vínculo. Smusuke Aizen ha adquirido una nueva habilidad. La sincronización automática. Sincronización completa. Has mejorado tu comprensión del combate cuerpo a cuerpo y dominado la técnica secreta Ikotsu, Wanbone. Este tipo anormal realmente había logrado replicar el movimiento característico de Yamamoto Genriksai, Ikotsu, usando entrenamiento básico y pura intuición. Indignante. Al ver que Kaelid estaba bien, Aizen suspiró aliviado. Con una leve sonrisa, dijo. Ese movimiento simplemente me llegó de la nada. Te explicaré los principios que hay detrás y podrás probarlo tú mismo. Kaelid negó con la cabeza. No hace falta. Ya lo entiendo. Aizen parpadeó sorprendido. ¿Estás seguro? Esa técnica va más allá de un simple puñetazo y la liberación de la presión espiritual. ¿Qué tal una prueba? Respondió Kaelid, sonriendo traviesamente. Aizen sintió una aprensiva sensación de curiosidad, pero no podía creer que Kaelid hubiera comprendido el movimiento que acababa de descubrir. Él asintió, asumiendo una postura defensiva, indicándole a Kaelid que atacara. Kaelid se rió entre dientes y respiró profundamente. A diferencia del golpe experimental de Aizen, el de Kaelid fue ejecutado con plena confianza. Ikotsu. Las pupilas de Aizen se contrajeron cuando el puño de Kaelid se acercó.
En el instante siguiente, sintió como si un camión de carga lo hubiera golpeado de frente, enviándolo a volar sin control.